Buenos días. Am, Podemos hablar muy suave. Tengo, tengo un pequeño leve dolor de cabeza. Bueno, pero creo que acá te puedo explicar todo lo que pasó. ¿Te acuerdas del plan que tenía? Un muy buen plan, debo decir, para conseguir nuestro siguiente barco. Bueno, nuestro primer barco. Funcionó. Funcionó. Espectacular. No sé qué escribiste. Debo decir que te mentí. No mentí. Actué. Suena mucho mejor. No sé qué escribiste. No sé leer. Pero sé que al menos se veía muy bonito. Y la duquesa, baronesa, condesa, duquesa, la señora esa, me recibió con todo el gusto antes del baile, efectivamente. Momento. Bueno, todo iba de acuerdo al plan. Yo fui muy elegante a su hogar. Saludé al mayordomo, saludé a las personas presentes y comenzamos a conversar, como bien sé hacer yo. Y en ese momento me di cuenta que el señor padre también estaba en casa. Verás, parte de mi plan es que el señor padre de la duquesa, baronesa, señora esa, no iba a estar. Por lo tanto, yo no tendría que crear mucho de mi historia de trasfondo. Pero sí estaba. Así que tuve que improvisar más de lo que yo tenía planeado. No te preocupes, yo soy muy bueno para crear historias, no para mentir. Crear historias es muy diferente. Es para entretener, para iluminar los ojos de las personas poco creyentes y llevarlos en un mundo de fantasía. Y luego tomar lo que yo quiero. Pero ese no es el punto. El punto es que don papá señor o don señor papá me empezó a interrogar. Y yo muy elocuentemente, gracias, esa es la palabra. Empecé a hablar de mi vida siendo un gran marino de la marina, marino de la marina. ¿Tiene sentido? ¿O no? No lo sé, pero me lo creyó. Y que tenía una vida rebelde dentro de la ley, en la cual me gustaba vestirme como aquellos a los cuales yo cazaba en el mar, y que me gustaba desafiar la mirada de las personas para ver quién en verdad era un fiel sirviente del rey y la reina. Y me lo creyó. O al menos eso creo que pasó. Porque me dijo que le alegraba que tuviera un espíritu tan aventurero, pero que por favor no me saliera de las reglas y las normas de la marina, y el decoro y el protocolo. Pero que estaba bien. Así que me dejó estar con su hija, duquesa, baronesa, condesa, la señora esa. Todo iba muy bien. Hasta que justo en el momento en el cual se iba a ir, le da por preguntarme si podría llevarlo a él junto con su hija
en mi carruaje. Eso no era parte del plan, porque parte del plan era no ir al baile, era hacer todo antes del baile. Y ahí es donde mis dotes actorales empezaron a relucir. Yo le dije que sí, que por supuesto, pero que por favor pasáramos un tiempo conversando, conociendo un poco más de la historia, de su familia y de su arte y pinturas y por qué estaba pintado en una pose tan extraña. Y me dijo que sí. Si tú das las palabras suficientemente bonitas para que las personas quieran hablar de sí mismo, te vas a dar cuenta que empiezan a bajar sus defensas. Y ahí es donde nuestro trabajo entra a relucir. Entonces, estoy yo, a horas del baile, comprometido en llevarlos al baile en mi carruaje que no existe, en la casa en la cual debo conseguir nuestro barco, o al menos el dinero para comprar nuestro barco. Cuando la suerte, o tal vez alguno de los dioses, me bendijo, y adivina a qué casa intentaron entrar a robar. Verás, cuando conoces la labor, cuando conoces los planes, o cuando tú mismo los has hecho y los has efectuado, tú sabes cuando las cosas no están funcionando, no están yendo bien, o cuando un ruido en una habitación no es de un gato, un perro, un ratón o un mayordomo. No, es porque alguien está intentando no hacer ruido y acaba de cometer un pequeño error. Y mi oído, mi gran y entrenado oído, sabe identificar esos momentos. Así que ahí estoy yo, queriendo comprobar si había alguien dentro de la casa no solicitado, aparte de mí. Y les dije, estimadas, discúlpenme, me tomo el atrevimiento de pausar nuestra conversación, pero siento que hay algo ocurriendo en la habitación de al lado y mi concentración no logra poder estar acá en esta bella muestra de elegancia y decoro. Permítanme, por favor, si es una rata, yo seré aquel que la espante. Espante, lo siento. Oh, me duele la cabeza. Y si no, bueno, veré qué hacer. Así que me levanté, caminé a la habitación con mucho sigilo, el sigilo con el cual un profesional debe hacer su trabajo. Abro la puerta y ¿qué veo? Un par de ladrones. Pero no ladrones cualquiera, no. Ladrones del gremio. Verás, así como hay gremio de aventureros, hay gremios de ladrones. ¿Por qué lo sé? Es importante estar informado. Y veo yo ahí a un par de personas que nunca había visto, tal vez son nuevos. Y en mi mente digo, tengo dos opciones. O negocio con los ladrones,
o uso esto a mi favor. ¿Qué crees que haría yo? Exactamente, úsalo a mi favor. En ese momento hice un pequeño escándalo, una pequeña escena, un pequeño acto en el cual me giré y les dije: estimado señor y señora, estas personas indecorosas están entrando a vuestro hogar. No podré leer, pero sé usar las palabras que oigo en la calle. Permítanme defender vuestro honor. Y en ese momento saqué mi espada y me fui contra ellos. Luché. Rompí sus sacos con oro. Los pateé y los dejé inconscientes. Pero has visto el rostro de la duquesa, condesa, baronesa, la señora esa. Y el rostro del señor padre. Parece que hubieran visto el mejor show de su vida. Y yo, muy humildemente, les dije: no hay de qué preocuparse. Nadie pisoteará vuestro honor mientras yo esté presente, y menos el de, y tomé su mano, el de la duquesa, baronesa, condesa, la señora esa. Casi se desmaya, casi se desmaya. Llegaron los oficiales, llegó los soldados, se los llevaron muy agradecidos y me dijeron: no, no podemos ir al baile. No podemos ir al baile así. Estamos frente a alguien que acaba de salvar nuestro honor. Tiene que ser mucho más grande. No se preocupe. No me lleve. Voy a mandar a llamar al ejército para que nos escolte. Ajá. Escolte. ¿Dimensionas esto? No podemos volver a este lugar. Cuando se den cuenta que yo no soy nadie, me van a decapitar. Pero por hoy, al menos hasta mañana, estamos a salvo. El caso es, llegó el ejército, llegaron los soldados. Afortunadamente no dije que era un soldado y que era la marina. Y vieron toda la escena. Efectivamente, mi coartada, mi excusa era que yo ya estaba hablando con ellos. Por lo tanto, yo no tenía nada que ver. La señora estaba totalmente fascinada conmigo. Y le contaba una que otra historia de una vez en la cual también intenté... bueno, logré logré evitar un robo. Lo siento, he hablado demasiado en toda la noche. Ya se me está olvidando cómo hablar. Fascinada, fascinado, simplemente escuchaban y yo, bueno, se nos va a hacer tarde para el baile. Sí, claro, sí, sí. Y ahí es donde el plan empezó a no marchar tan bien. Ya tenía el favor de ellos, pero ahora tenía que ir al baile. ¿Qué opción tenía? Ir al baile. Llegamos al baile, escoltados. Todo el mundo nos miraba. Ni siquiera preguntaron mi nombre. Cuando vieron que estaba con la baronesa, duquesa, señora esa, y señor papá de la duquesa, baronesa esa, la gente simplemente me dejaba pasar. Nunca me había sentido tan importante, tan conocido, sin que me conocieran. Después de eso hubo mucho vino, hubo mucho baile, conversación, historias, y tal vez olvidé parte de la noche. Pero nunca olvidé mi papel. A tal punto que en mi mente veo una escena donde estoy bailando. En la siguiente
Estoy conversando bajo la luna en un laberinto con la duquesa, baronesa, señora esa. Ella también con un poco de vino. Y me propone matrimonio. Yo tenía entendido que generalmente era el varón quien hacía la propuesta. Pero la dama estaba tan fascinada que dijo, va, este no lo pierdo. Así que me caso en 2 días. Sí, decisiones de vino. Y tú dirás, bueno, pero no había testigos. El señor papá estuvo con nosotros todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, por ese lado salió bien, creo, o no tanto. Pero mañana tenemos una reunión del té, solos. Y ahí sí va a ser mi plan. Y supuestamente para hablar de la boda y todo eso, no sé por qué es tan rápido, pero bueno. Así que tenemos un día más para robar todo. Ya tengo acceso, cercanía, ya voy a estar solo con ella. Pero creo que ahora vas a tener que entrar tú a llevarte el oro. No te preocupes, yo te enseño lo básico, lo necesario para hacer una sombra. Sí, eres una guerrera, estoy seguro de que tienes bastante fuerza. Y si no, vamos a esperar la noche y simplemente me acompañas y sacamos todo el oro. Lo que sí es que tenemos que ir hoy mismo a negociar el barco. Para que no lo tengan listo para dentro de 2 días, pagarlo antes e irnos. Todo el mundo va a estar en la fiesta. Entonces, pues eso nos puede dar, de hecho, una salida magistral. Porque no va a haber tanta guardia en el puerto. Sí, ese es el plan. Normal. Estoy bien, no estoy nervioso, no estoy nervioso. He hecho esto muchas veces. Bueno. ¿Por qué no vamos a hablar? Te voy a enseñar lo necesario. Que también eres viendo de noche. Es muy importante. Sí, vamos. Lo siento.